Qué manera de sufrir, che. Qué manera de sufrir. Lo podíamos haber perdido o lo podíamos haber empatado. Pero al final lo terminamos ganando. Con mucho empuje, mucho corazón, pero sobre todo con un poco de suerte. El domingo a las 3:30 de la tarde en el Roberto Carminati jugaron, domingo muy frío por cierto, jugaron Olimpo de Bahía Blanca y Germinal de Rawson, Chubut. Olimpo 1, Germinal de Rawson 0. Un partido que da mucha tela para cortar. Por un lado, es obvio que Olimpo tiene a esta altura el mejor plantel, no solo de la zona sur del Federal A, sino uno de los mejores y mejor cotizados del Federal A, con jugadores con una vasta trayectoria, como Federico González, con pasado en Colón, en Atlético Rafaela, Chimino, con pasado en Temperley, cuando Temperley jugaba en la B y en la A, y en la liga profesional ahora, con Joaquín Susbieles, que estuvo a préstamo en Platense, con Moiragui y Ferreira, que tienen mucha experiencia en Olimpo ya desde hace muchos años, cuando Olimpo estaba mejor ubicado en Primera o en la B Nacional. Y con jugadores jóvenes que le aportan mucha frescura al plantel, como el Pili Lungarzo en el arco, Ibarra como enganche. También tenemos a Enzo Coachi. También está Santiago Llanos. Bueno, en fin, muchos jóvenes. Y me estaba olvidando de Brian Guille, que estuvo a préstamo en Racing y es sin duda para mí el distinto del equipo. También Diego Ramírez es muy voluntarioso, echa mucha mano. Pero en este partido hay que reconocer que en los primeros minutos del primer tiempo Olimpo empezó muy frío, muy dormido, y Germinal muy bien parado en defensa y armado para contragolpear, casi se pone en ventaja con una jugada de Olivieri que tapó el Pili Lungarzo. Te juro que lo del Pili Lungarzo es para aplaudir. O sea, me recordó al Dibu Martínez cuando le tapa al delantero francés esa jugada que nos salvó de la derrota contra Francia en la final. Ahí sentí cierto parecido porque te juro, si Olivieri la hubiese metido, no la empatabas. No la empataba más. Germinal se te metía atrás y no la empatabas. Iba a ser un garrón empatar. Ibas a estar como River contra San Lorenzo o como Boca contra Huracán, que les metieron el gol y después tardaron mucho en empatar, y en el caso de Boca lo pagaron caro con la eliminación, mientras que River, bueno, zafó, pasó por penales, bueno, no importa. Pero bueno, la cosa continuó. En el primer tiempo las mejores fueron para el conjunto visitante. Olivieri generó un centro con peligro que terminó en un cabezazo, en un frentazo que, si no hubiese sido por Ferreira y el Pili Lungarzo, habría sido gol. Poco de Olimpo en el primer tiempo, muy duro, muy rígido. Después los cambios que introdujo Mungo en el segundo, sumado a el agotamiento de Germinal, cambiaron un poco la situación.
Olimpo a base de empuje, corazón, voluntad, más que de estrategia, táctica y sobre todo buen juego, se fue aproximando progresivamente al gol. Antes de continuar, hay que reconocer que se notó mucho la ausencia de Brian Guille, el distinto del equipo, el hombre con más clase, más categoría, más jerarquía de todo el plantel de Olimpo. No estuvo, no sé si por lesión o por amonestación o expulsión, no lo sé, no estuvo. Una lástima, una pena. No digo que Cristian Ibarra sea malo, al contrario, Cristian Ibarra juega bastante bien y está muy enfocado en partidos, siempre lo está, pero una ausencia es una ausencia y se nota. No es lo mismo cuando está Brian Guille que sin Brian Guille. Y después también algunos volantes andan un poco, viste, les cuesta entrar en partidos, sobre todo al principio. Pero bueno. Así fue como entre los cambios ingresa Joaquín Susbieles, con pasado en Platense, que encima es su primer partido en lo que va de esta edición del Federal A, y tras un centro magistral conecta con un cabezazo, palo, y ahí viene el primer gol de Olimpo, un gol inesperado, totalmente inesperado. Incluso para mí, yo ya había firmado el de empate, ya había firmado que era 0-0, que habíamos entrado en la chatura del torneo, que ya está, y sin embargo el gol de Susbieles nos permitió, bueno, ponernos en ventaja y eliminar el fantasma de la derrota. No así el fantasma del empate, porque después Germinal lo fue a buscar sobre el final y lo pudo haber empatado. No recuerdo bien quién era el futbolista defensor que estaba tirado en el piso, pero la verdad es que Germinal tiene muy buenos futbolistas que le pegan bien a la pelota, sobre todo en los tiros libres, en los centros. Futbolistas con experiencia, así que la verdad que te lo podían haber empatado en la última. Pero bueno, al final Olimpo se lleva 3 puntos importantísimos, necesarios en su casa. Bueno, se los queda más que llevárselos. Y mantiene el invicto en su arco y, ¿por qué no?, el liderazgo invicto en todo el torneo. Sin goles, sin derrotas. ¿Qué puedo decir, gente? Estoy contento porque se ganó, pero un poco consternado por el nivel. El nivel está... No es el mismo Olimpo que vi contra Círculo Deportivo Tamendi. Excepto el Círculo Deportivo es el último de la zona, el que peor juega y bueno, se merecía una goleada fácilmente y Germinal en cambio por algo está segundo, tercero, pero no es lo mismo, no, se ve que hay que todavía es temprano para decir somos candidatos, porque el Federal A es así, tiene una fase que es fase grupal, todos contra todos, es una fase grupal basada en la región de tu club, de tu equipo. Si sos del centro norte, si sos del norte te tocará jugar contra equipos de Tucumán, del NUA y del NEA, para los que son del NUA y del NEA. Si sos de Cuyo, juegan los de Cuyo. Si sos de centro norte, ahí se cruzan santafesinos, cordobeses y algunos bonaerenses del norte. Si sos del litoral, se cruzan algunos de Buenos Aires con algunos de Entre Ríos y de Corrientes. Si sos de la Patagonia, están los de
los del sur de Buenos Aires más los de La Pampa, o los de Río Negro, o los de Neuquén, o bueno, si toca el caso, los de Chubut, bueno, en fin. Es así. Y después, pasada la fase, los 5 de cada zona juegan otra rueda más, ya más decisiva, más eliminatoria, donde ahí sí quedan delineados quiénes van a ascender y quiénes no pueden ascender, quiénes se van a quedar. Bueno, concluyo esta reacción por hoy. Se ganó con corazón, con voluntad, con coraje, no se bajaron sin bajar los brazos, y ahora a pensar en Santa Marina de Tandil, en Tandil. Bueno, quiero cerrar pidiendo perdón por haber tardado tanto en hacer esta reacción. Sé que es un lunes por la tarde-noche, esto lo tenía que haber hecho el domingo, discúlpenme a los poquitos que vieron mi primera reacción de hace 8 días. Les pido disculpas. Voy a tratar de ser lo más regular posible y de ser más cumplidor. Nada. Bueno, mi nombre es Fernando Tomasi, esto es Aurinegro FC y ¿qué más les digo? Vamos Olimpo carajo.